Bueno, pues muy buenos días. Hoy damos comienzo a otro episodio del podcast de Medicina para el Alma. Bienvenidos, bienvenida Judith. Por acá anda Mario también, bienvenido. ¿Qué nos tienes por acá ahora sí, de noticias, Judith? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de las lealtades familiares, un tema muy interesante y bueno, antes de iniciar, platícanos un poquito de qué son las lealtades familiares, cómo podemos identificarlas, porque me imagino que hay varios tipos, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Pues primero, en, así en resumen sencillo, una lealtad familiar, de acuerdo a mi especialidad en biodescodificación, es, el, es un hilo invisible que te une a un eh, vínculo doloroso con un familiar. Vínculo doloroso que es que vas a vincularte de una manera dolorosa a, como lo dice el nombre, a a una conducta, a una forma de ser, a una creencia, también le llaman creencia raíz, que te va a obligar, de cierta forma, a repetir el mismo guión en un diferente escenario. Ese es el hilo invisible, una lealtad familiar es el hilo invisible que te hace pertenecer a ese dolor que le permitió en un momento, de una manera, podemos decirlo, primitiva, al clan, a la familia, al familiar, a la persona que tal vez viste sufrir mucho o tal vez te enojó mucho, tuviste un conflicto muy grande con esa persona de la familia, que hace que se forme un vínculo, un hilo invisible muy fuerte. Es sutil, es muy sutil, no lo puedes observar. La persona como tal viene a consulta para poder observarlo. Y nosotros como acompañantes o terapeutas le ayudamos a observarlo de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque el ego alza la guardia. Si tú se lo dices directamente a una persona, o como comúnmente pasa que las personas en familia se dan cuenta, en la familia, y, y tú vas y se lo dices directamente, o cuando escuchas esta información, porque hay como una especie, no sé si lo puedo decir así, una especie de advertencia en este podcast el día de hoy, porque al tú conocer esta información no vas a ir y decirle a tu familia, oye, es que estamos así acá, tú eres esto en un juicio. No. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es que el ego de cada persona, alce la guardia y haya una mayor discusión. Es más, una lealtad familiar, si no es tratada con sutileza, con respeto, con amor, esa lealtad familiar se hace más fuerte. Ese vínculo doloroso se hace mucho más duro de romper. Y cuando vas a romper una lealtad familiar, hablando desde una metáfora, se tiene que hacer, se requiere hacer desde el amor, desde la compasión, desde el respeto y el orden de jerarquía. No sé si me estoy explicando ahí bien, Judith. Sí, y más que nada nos podrías poner un ejemplo de a lo mejor un caso o lo más frecuente que tú ves en consultas sobre las lealtades familiares para que entendamos un poco, porque dices que no es tan sencillo de identificar, ¿no? No, es sumamente complicado. Lo que pasa es que el hecho de que nosotros estamos en otra época, nosotros estamos en una época moderna, por ejemplo. Voy a ponerlo en un ejemplo generalizado y luego nos vamos a ir al ejemplo de la película de Un Viernes de Locos del 2003 y la película de Otro Viernes de Locos, que me pareció muy buen ejemplo. Fui al cine con mi esposa y mi hijo y empezamos a observar, mi esposa y yo siempre observamos las lealtades familiares en todos lados y nos pusimos a analizar y dijimos, sí, hay que estudiar a fondo esta película y los actores de la película.
porque tienen mucho que ver realista en la película también. Pero bueno, un ejemplo generalizado es, tú vives en una época, la persona vive en una época moderna, por lo tanto dice, yo tengo un celular, yo tengo Facebook, yo tengo WhatsApp, tengo YouTube, tengo tecnología, inteligencia artificial. Entonces, no va a ser la misma persona, las mismas cosas de tu exterior, no va a ser lo mismo, lo que te va a tener una lealtad familiar. Y entonces por eso las personas dicen, no, es que mi abuela pues no iba a la escuela, mi mamá no tenía celular, no tenía WhatsApp, entonces yo soy muy diferente. Entonces las personas dicen, no hay una lealtad que haga que se repita esa creencia, ese patrón, esa conducta. No me estoy enamorando del mismo hombre que mi papá, que mi mamá o la misma mujer que mi papá. Entonces, es diferente escenario, porque estamos en una época moderna, pero es el mismo guión. El Ujú, guión es, por ejemplo, mm, había una persona que decía, vamos decía, no, decía, mi suegra me está molestando muchísimo, mi suegra está molestando mucho y mi esposo es muy grande y ya no lo soporto. Tiene mucha edad, ya no lo soporto, es muy necio, agarra cosas del refri y luego me dice que yo las agarro y se le olvida que las agarro él, ¿no? Un caso así medio sí, como que de una especie de Alzheimer. Y ajá. pues sí, se llevan 20 años, por lógica, sí hay una diferencia muy grande. Entonces, esta persona decía que ya no soportaba a su suegra, hacía lo mismo que él, que se cualidaban entre ellos. Y entonces yo le comentaba, ¿tú viviste con tu abuela de chiquita, de niña? Me dice, sí, mi mamá me dejó con mi abuela. Ahí está el punto. Tan tan se acabó. Ya encontraste todo ahí. ¿Por qué? Porque ella se vincula como vivió con su abuela y la vio sufrir. Una lealtad familiar es cuando ves sufrir a un ser querido mucho, te haces leal, te unes desde un sufrimiento. Entonces, ella vio sufrir a su abuela de accidentes, de diabetes, de hipertensión, de todo. Y entonces a ella le pasan accidentes de grande, ahorita le tiene un accidente, un pie lo tiene todo roto y no le dan la consulta para la cirugía, no le dan el diagnóstico y entonces vive mucho tiempo en dolor. Entonces, ella vive con quién? Con su abuela, que la vio sufrir mucho, pero en este caso, en este escenario, es su suegra. Y vive con su abuelo, que es su esposo. Entonces, ella está viviendo diferente escenario, diferente época, pero es el mismo guión. Es lealtad hacia los abuelos, porque puede ser una lealtad hacia tu papá o tu mamá, pero en este caso es una lealtad familiar hacia sus abuelos. Entonces, dice la persona, yo le comentaba, lo hice así como que muy espontáneo, una especie diría de una mala manera, una especie de constelación. Le dije, tú estás viviendo aquí en este momento, en esta época, estás viviendo tu infancia nuevamente por lealtad al amor que le tienes hacia tu abuela y porque la viste sufrir mucho. Ese es un ejemplo generalizado que forma una lealtad porque o viste sufrir mucho a la persona o la criticaste de manera inconsciente porque pudiste haberla criticado de una manera callado, o sea, no decías nada, pero la veías sufrir, entonces yo quisiera que se defendiera, yo quisiera que dejara, yo quisiera que se fuera, yo quisiera que pudiera sola, pero no puede, entonces me quedo callado, me guardo todas mis críticas y cuando yo llegue a un determinado tiempo, una edad, donde yo tenga una pareja como esa persona que es de mi familia, pues simplemente lo voy a repetir por lealtad a esas críticas, a ese sufrimiento, a ese vínculo doloroso. Como no me pude unir de una manera equilibrada con ese familiar, con ese origen, me voy a unir desde el dolor. Eso es una lealtad familiar.
Y ahorita me surgió una duda, por ejemplo, en cuanto a la diferencia de edad, que son como 20 años, ¿sería que para ella entonces su actual pareja sería como el equivalente a su abuelo, Exactamente, ¿no? exactamente. Su actual pareja es su abuelo. O sea, por lealtad está viviendo con su abuelo. Por lógica no es su abuelo, no está en una especie de situación, no está paternalizando ni maternalizando. O sea, está viviendo en lealtad. Es muy diferente una lealtad a un patrón repetitivo por un conflicto de no sanar la relación con la madre o el padre. O sea, si Ujú, tú no has sanado la relación con mamá y papá, vas a paternalizar con tu pareja. Pero una lealtad te lleva a tener una conducta que, en resumen, es herida de infancia. Y la herida de infancia viene de los abuelos. Entonces, eh, ella está viviendo con su abuela y su abuelo nuevamente. No es realmente su abuela y su abuelo porque es su esposo y su suegra. ujú, Pero en este momento está viviendo desde su percepción, está viviendo su infancia nuevamente, porque se quedó atrapada en esa infancia. O sea, ella no vive en el aquí y en el ahora, ella vive en los 6 años, en los 7 años, ahí se quedó su mente, porque así es la mente. Mentalmente tú puedes tener 40 años, pero quedarte atrapado en los 6 o 7. Y si nunca lo observas por una sesión, por una terapia, por una perspectiva incluso, o sea, puede ser hasta por inteligencia emocional, una perspectiva que cambie de ti, entonces nunca sales de ese vórtice de la infancia. Entonces, ella al observarlo sale, se da cuenta y dice, sí, al aceptar, sí, es mi abuelo, sí, es mi... Entonces, ahora sí vive con su esposo y su suegra, porque un esposo y una suegra se respetan. ujú, No hay discusiones. Sí, hay cosas que resolver. Eres cochino, eres desordenada, eres muy violenta. Sí, te lo digo. Pero yo no tengo por qué molestarme. ¿Por qué? Porque es tu solución, no la mía. Tú ujú. puedes crecer junto a mí como familia, pero ya no hay un conflicto, hay una trascendencia cuando se acepta. Entonces, una lealtad familiar es lo más maravilloso que puedes identificar en tu presente, porque tanto como sales a la aquí y a la hora, como regresas a la aquí y a la hora, tanto como te da la oportunidad de ver los factores para solucionar los conflictos, porque cuando estás en lealtad, todo lo ves negativo, no ves una salida. Y vienen a nosotros, vienen contigo como terapeuta holística, como como coach, vienen conmigo y les abrimos una puerta que desencadena todas las soluciones que ellos mismos van a observar en su vida. Y estaba bloqueada porque se encontraban en un área de la infancia, la adolescencia tal vez, o incluso se encontraron atrapados en una lealtad con otra generación. Eso te iba a preguntar ahorita. Por ejemplo, no puede haber lealtades, digamos, eh, positivas, por llamarlo de esta forma. O sea, siempre, digamos que no puedes repetir como una historia bonita, o sí, o ya no sé, ¿cómo le llaman en biodescodificación a eso? ¿O no es un patrón repetitivo? ¿O cómo? Ajá, sí, sí, sí. De hecho, una lealtad con la abundancia es, pues sí, no te la vas a quitar, pero regularmente van a venir a mi consulta personas que ya tengan una lealtad familiar con un síntoma físico ya representado en él. Es que el síntoma te va a ayudar el síntoma va a materializar el conflicto. El síntoma es la parte visible del conflicto, no es el conflicto. En Ujú. biodescodificación. Entonces, ya las personas vienen con nosotros, con un síntoma físico, emocional o transgeneracional o de situación, y ellos ya vienen con mucho dolor
Entonces en su cuerpo se va a materializar. Nosotros le vamos a ayudar a observar ese conflicto materializado en un síntoma y entonces observan automáticamente sus lealtades familiares y sus creencias raíces. Y luego les ayudamos a polarizar esa creencia raíz con una técnica del doctor Masaru Emoto, que es los mensajes ocultos del agua. Pero eso lo ve porque sí es un conflicto. Obviamente si una persona, en el ejemplo de hecho está muy buena la película, porque en el ejemplo de Lindsay Lohan, de este, Otro Viernes de Locos, ella tiene dinero. O sea, igual la doctora Tess, que es terapeuta también en la película, tienen dinero, o sea, vienen a sus terapias y me gusta cómo lo hacen gracioso, porque eso te ayuda a la cognición, a la flexibilidad cognitiva. En la inteligencia emocional se le llama flexibilidad cognitiva, que te ayuda a identificar de qué manera puedes cambiar tus patrones desde una autoconciencia. Entonces, como dice Goleman, es un pilar de la inteligencia emocional, la autoconciencia. Pero ella, lo dicen muy, muy gracioso como ella empieza a ver a un paciente en la película que viene desde años, en la primera película, y le dice, ay, este es el paciente molesto, ¿no? Entonces vienen a su consulta y ella le cobra 150 la hora, $150 la hora, y entonces ella tiene dinero. Esa es una lealtad con quién, con papá. Yo tengo dinero, estoy bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Con mamá, las generaciones femeninas tienen una lealtad negativa en cuestión a que los hombres no van a estar, que las mujeres, la creencia raíz, que las mujeres son suficientemente fuertes y deben de cargar con todo. Entonces ella tiene dinero, tiene consultas, pero tiene que hacer absolutamente todo, tiene que ser mamá y papá en la película. Entonces ahí es donde se contesta la pregunta que me estás formulando. Sí hay lealtades positivas, como económicas, pero también hay lealtades negativas, como yo voy a tener, por eso es que dicen que el dinero no lo compra todo, no compra la felicidad. ¿Por qué? Porque puedes tener mucho dinero, ella está escribiendo un libro, tiene muchos pacientes, muchos consultantes, pero su viernes es de locos. Entonces, es ahí donde crean, distorsionan esa creencia de que el dinero no compra la felicidad. No, no es que no compre la felicidad. Todo se resume a una lealtad. Lo que estamos hablando no es de dinero malo o bueno, sino de lealtad en un área de vida, que es la pareja, en su caso. Y tiene que haber un equilibrio, ¿no? Yo había escuchado muchas veces que eh, el dinero, o sea, si le preguntas a una persona, ¿qué prefieres, dinero o amor? ¿No? Sí, Normalmente te dicen hoy en día, pues prefiero dinero, ¿no? O sea, y dices, bueno, no puede, o sea, o las dos o nada. Incluso salud, ¿no? Es que salud, dinero y amor. O sea, sí puedes tener un equilibrio entre las tres, pero ya si te cierras a una cosa, como tú dices, puede ser muy abundante económicamente, pero en cuanto a relaciones, qué tan abundantes son, tan nutritivas, o sea, ahí vas a estar, y es cuando empiezan los problemas, ¿no? Lo que mencionas de la película, ¿no? Estos desequilibrios que se... exacto. Vamos a ir desglosando la película. Por ejemplo, la película que las películas que vamos a ver es La Viernes de Locos uno, que es del 2003, donde están el reparto, ¿no? Los actores. Está la abuela, la doctora Tess Coleman, que es en realidad Jamie Lee Curtis. Y te voy a decir que ayer investigamos, mi esposa investigó porque es una excelente investigadora de las biografías de los actores, investigó la verdadera biografía de Jamie Lee Curtis, que es muy similar a la Personaje. historia, al personaje de la película. Nos dimos cuenta mi esposa y yo, esposa de Selene. Y está la otra que es su hija, la otra actriz.
que es Lindsay Lohan, el personaje principal, que es Coleman, es la hija. Eh, Su padrastro, que es Mark, es el que aparece en la película 2 como ya más, bueno, ya todos ya se ven más viejitos, se ven muy Ujú, bien, pero sí. es Mark Harmon, que en la película es, el personaje es Ryan, es el padrastro. En la primera película, de hecho, pasa exactamente lo mismo. Si ustedes ven las dos películas, en la primera película se quiere casar la mamá de Lindsay Lohan y entonces ella se opone un poco. En la segunda película también se quieren casar y se oponen las hijas a ella. O sea, se Ujú, repite completamente la lealtad del el libreto, el guión se repite, pero en diferente escenario. Por eso yo vi muy bueno el poder comparar estas películas, porque sí, de verdad es como la actuación. De hecho, las profesiones de actuación hablan de una especie de proyecto sentido de gestación que se llama eh, el sanar el proyecto sentido eh, Sí, esperamos. de falsedad o de una especie de, ¿cómo te digo?, de prótesis falsa en el sistema familiar. Por eso todos los actores tienen este tipo de como vicios, que es salir de la realidad, porque realmente necesitan esa habilidad que les dio las generaciones pasadas. Pero bueno, vamos a seguir. Está el hermano Ryan Mulgrew, es Harry Coleman, el chiquito en la primera película, es un niño. Y hay una relación tóxica entre hermanos, que era lo que tú hablabas hace ratito, que a veces en el matrimonio, este, hay una relación medio tóxica y entonces el esposo y la esposa, la pareja, se tratan como hermanos. Eso también lo dialogué ayer. ujú. Tuvimos un diálogo magistral, mi esposa y yo. Dijimos, sí, a veces nos tratamos como hermanos, porque en realidad un esposo y una esposa, sí ves un desastre, puedes levantarte y sí le puedes comunicar a tu pareja, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la estrategia porque aquí esto no está bien, que haya un desastre aquí en la casa, ¿no? Pero un hermano, ¿cómo era? Es que eres cochino, es que eres una persona, no entiendes, te hablo pero no escuchas. Y todas son frases, palabras que se hablaban entre los hermanos. Y en la película, Lindsay Lohan y Harry Coleman decía, soquete, eres horrible, te odio. O sea, palabras que no hay filtro. Exacto. Sí, puedes tener un enojo por algo que no funcionó. Y sí, definitivamente, pues va a haber una situación de que, pues no va a querer acostar contigo después de tantos errores en el día, no vamos a estar tan bien, pero eso te va a ayudar al otro día, al hombre, a la mujer, a decir, ¿sabes qué? Voy a escribir mi itinerario y voy a ver qué es lo que te molesta a ti para solucionarlo. Pero en el caso cuando son hermanos, el marido y mujer llegan a un ciclo de lealtad familiar con el origen, empiezan a decir que no tiene solución. O sea, no se van a escribir un diario con inteligencia emocional, no hay una, una meditación para relajarte y luego hablar con tu pareja para ver cómo tienen una relación ganar-ganar. No, simplemente se cierra, la flexibilidad cognitiva se cierra totalmente la persona y dice, esto no va a funcionar, eres cochino, eres horrible, sacaste el cobre, que siempre hablan de eso las Sí, sí, parejas, sí. no había visto con quién estaba, no te conozco, todas son frases de lealtad familiar, todas son frases que lo dijo la mamá, que lo dijo la abuela, que lo dijo la bisabuela, todas son frases de lealtad familiar. No estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida de otra persona. Por lo tanto, empieza a haber unas emociones autodestructivas en el cuerpo muy fuertes que si alguna vez escucharon o leyeron el libro de
el código de la emoción, se hace como una pelota la emoción, se hace como una pelota de boliche tan grande que se vuelve un tumor. ¿Por qué? Porque para el cerebro le parece grotesco y horrible el hecho de volver a vivir la vida de tu mamá y tu papá. Es grotesco para la mente humana, pero no lo vemos conscientemente, solamente el inconsciente lo está viendo y no tiene la manera de comunicarse contigo. Tu inconsciente no va a salir, tu subconsciente no va a salir y decir, oye, quiero tener una plática contigo, Judith. Ujú. Tu subconsciente va a decir, vamos a tener una plática hoy, vamos al café y te quiero platicar todo lo que estás repitiendo. No, tu subconsciente te va a hablar por medio de un síntoma. Y entonces esa es la tarea de un terapeuta, regularmente. Uno bueno, como tú y yo, a lo mejor como por aquí anda la coach, en la coach Viola, en la carrera, que dice que sí, tenía razón mi mamá, los hombres todos son iguales. Está corriendo en segundo plano el mismo patrón, la misma creencia y haciendo una lealtad familiar desde el vínculo doloroso. Entonces, Sí. está el exnovio, también ese es otro personaje, el primer novio, Chad Murray, que es el personaje Jackie, que sale como Peter Pan en la segunda película. No quiero despolear mucho la segunda película para que no, por los que no han ido a verla, pero él, no, hombre, sale en una moto y con la cabellera de un joven y es el mismo guapo de antes, pero ella no lo quiere. Ella quiere al hombre que se acaba de encontrar y quiere casarse con un hombre. Y No con entonces un... el exnovio sale y es la típica historia de que recuerdo a mi exnovio y no le pongo atención al hombre que hoy estoy enamorado. ¿Por qué? Se quedó en el pasado lo que Porque decías, ¿no? sigue habiendo, exacto, sigue habiendo un rezago de la lealtad familiar, un rezago. Siempre que ocurre esto, que he tenido muchas consultas. Es que mi esposo se enamoró de su exnovia. Digo, no, no está enamorado, simplemente está viviendo un ciclo de lealtad. Si logras ver tu lealtad, va a cambiar tu mundo externo, pero es cuestión de que voltee a ver qué es lo que está repitiendo en lealtad, ¿no? Sí. Entonces, estábamos analizando, todo tengo que apuntado, esposa y yo, y la hija es Anna Coleman, como te digo, Tess Coleman, la doctora Tess Coleman, también está la nieta Harper Coleman, y que es la chiquita que aparece en la segunda película como joven grande y vuelve a querer sabotear el matrimonio, porque la doctora Coleman, su esposo se muere en la Ujú. primera película, entonces se va a casar con otra pareja, que no es papá de Ana, y entonces Ana obviamente se siente resentida, que ya no va a ver a su papá, que está muerto, entonces le hace la vida imposible un poco. Simplemente decide no ir a la celebración de la preboda. Y entonces la doctora Tess Coleman dice, ¿cómo no vas a ir? Si ya lo habíamos planeado. No, es que quiero tocar en un concierto, quiero hacer mi misión de vida. Pero le dice la mamá, que es terapeuta, que se supone que lo debería de saber, le dice, ¿cómo me vas a dejar a mí sola? O sea, quiero que te quedes en mi lealtad, ¿no? Y Ujú. entonces ella dice, pero mamá, déjame ir. Y le dice ella, no, no vas a ir, no te dejo ir a ese concierto, a que hagas tu misión de vida. Obviamente no se lo dice así, lo estoy dramatizando. Sí, Y sí. entonces ella le dice, pues, y entonces empieza a hacer, no, no, no quiero que te cases. O sea, y ya viene entonces el momento de que viene la espiritista china, les da las galletas de la fortuna y cambian de cuerpo. ¿Para Ujú. qué? ¿Para qué cambian de cuerpo? Para romper la lealtad, para que se den cuenta que están en una relación tóxica, madre e hija. ¿Por qué? Porque una madre con inteligencia emocional dice, ok, hija, vive tu vida. Claro. Yo voy acá a trascender, tú vive tu vida, no te preocupes, equivócate, cáete, levántate.
toma tu lugar de hija, no necesito que estés aquí cuidando a Toma tu tus hermano. decisiones. Exacto, el orden de jerarquía. Y entonces ella se siente tan tóxica con su hermano, ¿por qué? Porque no es su hermana, es la mamá de su hermano por mucho tiempo. Sí. Entonces, ella quiere salir con su novio, con el exnovio el Jake, y no puede. Entonces la mamá se enamora como cambian de cuerpo, se enamora del exnovio, que es en realidad Ana, y entonces el señor, el padrastro, que es Mark, que es Ryan, el personaje, se da cuenta y como que ya no se quiere casar. Y en la segunda película cambian las dos hijas con la mamá y la abuela, nada más que estas son una hermanastra y una hija de Anna Coleman. Entonces cambian y igual lo mismo, como están las hijas en el cuerpo de la mamá, pues no lo quieren besar, no quieren. Lo mismo que pasa en la primera película con el padrastro. Y entonces él también se desanima. Y esto es lo que ocurre en un matrimonio cuando la mujer está en lealtad. No quiero besarte, no quiero que me toques, porque en realidad no es la verdadera mamá, no es la verdadera mujer adulta, no es una niña que está dentro de, esta metáfora está genial, la verdad, esta película. Pues obviamente se le va el líbido, se le van las ganas de besar al hombre y la mujer no se da cuenta, ¿eh? En este proceso de lealtad familiar no se da cuenta la mujer. Se le va el líbido, se le va las ganas de tener relaciones, las ganas de que la toquen, se enoja más como un berrinche de niña y viceversa, el hombre también puede ser, se le van las ganas de estar con su mujer, quiere irse con una mujer más joven y etcétera, ¿no? Ya para resumir, para no hacer tan complicada la comparación. Y entonces hay un niño dentro de los dos, Sí. ya sea de la Wendy o del Peter Pan, que se quedó atrapado en la infancia. Todo Ujú. esto ocurre por la lealtad familiar. Entonces, eh, el futuro esposo de la segunda película es Eric Reyes, es el personaje, que es un chef chino que se llama en realidad, el actor es Manny Jacinto, es el nombre real del actor en esta segunda película. La hermanastra, que te digo que ahora es una hermanastra, que está con ella, es Eric Lily Reyes, que es el personaje. En la película empieza igual que la primera. Despierta y despiertan después despiertan después del ritual, despiertan después del ritual y se dan cuenta que ya han cambiado por lealtad. Ella le molesta hasta que se nota y entonces se espantan. En las dos películas pasa lo mismo. Se dan cuenta que cambiaron de cuerpo, se espantan. Y es ahí donde ocurre la catarsis, la crisis curativa. Es ahí donde comienza simbólicamente a sanarse, a romperse la lealtad. De una manera, como yo te decía al principio, una lealtad se rompe de una manera amorosa. Nunca se rompe odiando lo que tú tienes de de tu origen. Regularmente, por inercia, nosotros decimos, odio esta forma de ser de mi papá cuando lo O, reconocemos. o nunca voy a ser como fulano. O nunca. Y eso es lo que hace que se haga más fuerte la lealtad y que se repita. Esa es Ujú. una parte muy, muy difícil a veces de hacer consciente. ¿Qué te parece? Pues muy interesante porque, como decías, es muy común, ¿no? Por ejemplo, una pareja que el papá fue alcohólico, ¿no? Por ponerte un ejemplo, y dices, bueno, yo nunca voy a estar con un hombre alcohólico y al final eliges un hombre que pues a lo mejor no es alcohólico, pero cada 8 días se va de fiesta, ¿no? Sí,
Y dices, bueno, por lo mismo que tú dices, yo ya lo entiendo, como estás juzgando, no lo estás trabajando ni lo sanas de forma amorosa. Pues ahí sigue eso, ¿no? Exactamente. Y es que es muy difícil, o sea, la verdad, ayer estaba yo platicando con mi esposa y ella me decía, es que a veces veo a personas que es tan fácil que sean buenas personas, pero en realidad no logran ser buenas personas. O sea, ayer lo platicábamos mi esposa y yo, y decía, es que para mí esto, o sea, ¿por qué no mejor vienes y me lo dices ahora sí que en mi cara, ¿no? Y me lo comentas y yo no me voy a enojar. Pero Ujú. para muchas personas es muy complicado darse cuenta de estas soluciones y, y yo le decía, pues es que no vivieron lo mismo que tú, mi amor, comentaba mi esposa. No pasaron, no fueron estrictos como tú en tu vida, porque mi esposa siempre me ha dicho ella que desde niña, desde joven, pues decía, si mi mamá me dice voy a este lugar, voy a este lugar, no voy a desobedecer. Y eso es una, una virtud, una templanza con la que se nace también. ¿Por qué? Porque a un joven en la adolescencia tú le dices, ve a la escuela y se va a jugar billar o se va a un antro. Y tener templanza a esa edad es digno de un maestro. Y yo digo, pues es que yo te veo la clase de mujer que tú eres. Te admiro mucho todos los días por esa templanza que tú tienes, pero la gran mayoría de las personas, por la lealtad familiar, por las creencias raíces, por falta de inteligencia emocional, no logran gestionar ese tipo de conductas. Entonces yo les decía, imagínate, yo me he leído como 10 libros de inteligencia emocional, 10 libros 100 libros de autoayuda. Obviamente yo tengo mucha información, porque tengo mucha hambre de conocimiento, pero una persona que no está acostumbrada a eso, que no está mal, hay personas que no están acostumbradas a la lectura, a los cursos, a todo esto, pues obviamente no va a comprender lo que tú le digas en un fragmento de una palabra. Tú se lo vas a decir tan fácil, pero son años de preparación. Entonces la persona se va a quedar así como escuchándote y te va a decir, ajá, pero no va a cambiar. O O sea, no está lista, ¿no? no Muchas está veces lista. eh, Exactamente. no es que no quieran, sino que, como tú dices, no tienen esa, siempre yo digo conciencia, ¿no? De que estoy Es actuando mal, conciencia. Es la mientras conciencia tú, infinita. mientras tú no pienses que Sí, estás en algo que no es correcto, lo vas a seguir haciendo, porque es lo que conoces, ¿no? O sea, y como tú dices, no es que esté bien o esté mal, simplemente esa persona piensa que es lo correcto, el deber ser, ¿no? Que le llaman, ¿no? Y no lo sacas de exacto. ahí, ¿no? Exactamente. Y no está mal. O sea, el punto es que tú reconozcas la información que tú tienes, que tú la guardes, que tú hagas conciencia y la utilices para gestionar, para ser flexible, para enseñar desde tu ejemplo, no desde tus palabras, ni tu juicio, ni tu crítica. Enseñan desde tu ejemplo. Mm, Muchas veces es mejor quedarse callado, muchas veces, y que te escuchen. Y sí poner un límite sano. Sí se requiere poner un límite sano, como dice aquí, en medida que deje de juzgar, esto está bien, esto está mal, dice mm, la Cox Fabiola, sí, que cada uno tiene un contexto exacto y se traduce en compasión y autocompasión. Compasión a los demás y autocompasión de ti mismo. O como digan Ryan Holiday, dice, tolerante con los demás y estricto contigo mismo. O sea, tolerante con los demás porque no tienen la misma información que tú y sé estricto contigo mismo porque tú sí la tienes. Tú sí eres consciente, si es que lo entiendes, si es que lo has vivido, lo has entendido, trascendido. Y entonces con el puro ejemplo vas a solucionar. sí. Eh, ¿Qué otra cosa íbamos a ver? Estábamos con los personajes, ¿no?
Ok, y te iba a decir otro gesto para hacerlo consciente. Estoy utilizando aquí una técnica de autoconciencia percepcional o flexibilidad cognitiva, también le llaman, que es observar atención plena con el ambiente desde la observación con patrones que tú puedes observar o ir anotando en tus diarios, si es que tienes un diario. Si no, comiénzalo, sería muy bueno. Un hecho por ver los celulares. Esto siempre pasa en las parejas. Los celulares, porque es una señal de que no pasó de utilizar las llaves de la biología o para desbloquear un estado de felicidad. El celular es el símbolo del desahogo sexual, porque se vuelve mala la sexualidad por lo que sucedió con la madre. Entonces la mujer o el hombre lo desahoga en el celular, en tener muchos celulares. En la película, en la primera película, la doctora Tess tenía 5 celulares y sonaban y ella no los podía contestar. Ahí es el simbolismo de, como yo no tengo a mi pareja para desahogar el estrés, lo desahogo en la adrenalina de tener muchas cosas que hacer. Como te Ajá, digo, tiene mucho dinero, pero no desahoga, nunca va a desahogar, nunca va a girar la llave de la biología de la felicidad. ¿Cuál es la llave de la biología que abre la puerta de la felicidad? Tener un equilibrio en el desahogo del estrés físico, tanto como en el exceso de carga con las cosas que hacer que te da una pareja, un hombre. exacto. Entonces, como no lo tiene ella, lo saca de manera simbólica en la película y en la segunda también, la hija, Anna Coleman, tiene muchos celulares y se repite nuevamente. Constantemente la terapeuta y ahora ella que es como una especie de manager de una jovencita youtuber, una jovencita, una artista, empieza a tener muchos celulares, es que hay muchas llamadas, contéstalas. Y entonces las hijas vienen al trabajo, la hija viene al trabajo a solucionarle a la madre y se da cuenta y dice, tiene muchos celulares, no puedo con tanto, porque la hija se iba a surfear. La hija en esta segunda película se va a surfear y es un poco más espiritual, yo me di cuenta. A la primera película, Anna Coleman, la hija que hace la actriz de la hija y la hermanastra, la hija es más espiritual, se va a la playa y se desahoga en la playa, un poco más equilibrada esa canalización, pero en la primera película ella no logra hacer eso, Anna Coleman. Entonces, el celular es un rasgo hoy en día, de hecho, muy fuerte, donde si tú como mujer no logras tener ese equilibrio, esa llave de la biología, yo tuve ayer, antier, una revelación, dije, son llaves de la biología que te ayudan a poder tener la máxima felicidad en tu cuerpo físico y en tu cuerpo espiritual. Y es la única manera de darte cuenta que estás en lealtad, porque no la puedes abrir. O sea, la llave, si tú estás en una lealtad familiar, tú metes la llave en la puerta de la felicidad y no entra. No entra. Y no puedes girar ni abrirla. Está cerrada, entonces tienes que buscar desahogos, como por ejemplo el celular, alimento, comida, adrenalina. Los hombres buscamos alcohol, buscamos infidelidades. ¿Por qué? El trabajo en exceso, ¿no? Se me venía a la mente. Trabajo en exceso también. Toda clase de adicción y el hombre, en vez de estar ahí con su mujer, no puede abrirla, no puede, o sea, está cerrada la puerta de la biología por la lealtad, entonces no pueden vincularse. Y el celular es algo grandioso. Y cuando el hombre no puede o busca hasta pornografía en el teléfono, Yo te iba a decir la pornografía que es tan adictiva, ¿no? exactamente en el hombre,
O la mujer, es la misma pornografía, una mujer que se la pasa viendo, pues a lo mejor, no sé, un tipo de programa no tan recreativo, un tipo de, este, Reality show, por ejemplo. o exceso de compras también. La mujer podría verse la pornografía en igualdad. En vez de ver pornografía, pues ella ve muchas cosas que comprar, compras compulsivas, Sí. cosas, estar, adicción al celular, llámale así. Que es lo mismo, o sea, es lo mismo. El hombre lo podrían juzgar un poquito más porque dice, ah, se está viendo esto. Y sí es muy feo, ¿no? Pero es lo mismo que una mujer adictiva al teléfono, que no logra poner un orden. Hay un ejercicio que les voy a decir ahorita, que es poner una caja de los celulares, llegas con tu pareja después de las 8 de la noche de trabajar, dos abogados hacían esto, aquí va mi celular, para poder conectar. ¿Por qué? Porque si no es mentira, por la misma adicción no vas a poder conectar con tu pareja. Y lo estamos ahorita practicando mi esposa y yo. A tal hora vamos a dejarlos, vamos a platicar y si logras platicar en la comida, y sí hay peleas, todos los días hay peleas, pero logras resolverlas si platicas, si sales de esa lealtad con ese tipo de ejercicios. Número dos, se encuentra con un Peter Pan como su padre en la primera película, que es el primer novio, que en la segunda es el exnovio, y paternaliza y maternaliza. Tiene una relación tóxica con los hermanos, lo que te decía, luego trata al esposo o esposa como un hermano y quiere cuidar su madre como una hermana. También es eso otra cosa que pasa en la película, que se repite mucho en la vida real. Que no estás en tu rol, ¿no? Que estás. Exacto, falta de jerarquía se llama. Entra en una escena el padrastro, en la primera se lleva bien y como en la segunda te digo, se quiere besar y no quiere que lo bese. Pero hay una parte muy bonita que vi en la segunda película, que el padrastro es el superhombre. El padrastro le dice, estoy preocupado. Cuando cambian de cuerpo y la señora, la doctora Tess, se vuelve la hermanastra, la jovencita, va con él y él le dice, estoy preocupada por ella. ¿Por qué? Porque se va a sentir sola cuando ustedes se vayan a Los Ángeles, que se quieren mudar, casarse, mudarse. Y Hacer dice, su vida así. y ella, como era ella, le dice, ¿estás preocupada por mí? ¿Y tú que estás aquí viendo todo este desastre? No te enojas, no te vas, no te... Y no, o sea, él, como está en una perfecta sincronía con su cuerpo de hombre, él solo quiere cuidar, está preocupado, no juzga, no critica, no le dice, estás loca, no. Se queda quieto y dice, ¿cómo te puedo ayudar? No siente personal las peleas, las discusiones, no, está viendo, observando, porque un hombre cuando está equilibrado en su testosterona es capaz de cuidar a la mujer en sus procesos de desequilibrio hormonal, desequilibrio a lo mejor mental en cuestión de una lealtad familiar. ¿Por qué? Porque el hombre más grande no es aquel que tiene muchas mujeres. El hombre más grande es aquel, o riquezas. El hombre más grande es aquel que no necesita nada. Y entonces el padrastro representa el superhombre. Lo que diría Nietzsche, diría, es el superhombre, aquel hombre trascendido, que ya no está por su lujuria, está por su trascendencia, por sus hijos. Y a pesar de que no son sus hijos, él entiende que es una pieza de cuidar, una pieza de protección, no es una pieza de lujuria. Exactamente. Está muy bonita esa parte, la verdad. Se me vino a la mente, Michelle, que sacaron la frase, pero de contexto, ¿no? Un hombre que resuelva, pero la realidad es que sí, o sea, ustedes son muy mentales y nosotras somos muy emocionales, entonces
tiene que haber un equilibrio Ujú. entre las parejas, ¿no? Exactamente. La actriz comienza su carrera infantil, muy infantil. Fíjate, la actriz Anna Coleman, estaba viendo a mi esposa ayer su investigación que es una modelo a los 3 años de edad. O sea, Anna Coleman, de estas dos películas, actriz principal, a los 3 años de edad hace su primer comercial. A los 6 tuvo su primera aparición en una novela en 1993. De ahí, a los 10 entra a Nover Antor World, otro tipo de novela. Luego Lohan en 1998 hace la película de Juegos de Gemelas. Ujú. Fíjate, o sea, no la dejan ser niña, o sea, Sí. sin criticar, ¿no? O sea, obviamente desde una autoobservación consciente, en el Juego de Gemelas también tiene un escenario de abandono. ¿Por qué? Porque los papás dejan a una niña y no sabían que tenían gemelas. Entonces, está muy bonita la película, lo que tú quieras, pero qué feo que un papá no sepa que tiene dos gemelas o que haya pensado a lo mejor que murieron, no lo sé. ¿Cuál es el verdadero contexto? Y sus verdaderos padres se separan. Mitchell Lohan. Ah, ok. Ella sí está casada ahorita en la actualidad y vive en Dubái. Es financiera, vive con un financiero de Kuwait. Su personaje eh, estuvo dañado también, perdón, su vida real estuvo dañada por del 2006 hasta el 2016. ¿Por qué? Porque ella en la vida real estuvo en rehabilitación y, y en algunos tribunales por cargos. La verdad, la actriz en su vida real tuvo frecuentes arrestos. Luego, en el 16, cuando empezó a salir, hizo una docuserie, un documental serie, donde hace su observación de cómo se rehabilita. Pero fíjate cómo se refleja eh, ella como actor en la vida real y cómo lo sana en las películas. Porque esta película no es al azar como tal que la hayan hecho de esta manera. Es un objeto de estudio muy bueno. Me gustó mucho. Su Jamie Lee Curtis, la doctora Tess, es del 22 de noviembre, nace el 22 de noviembre de 1958. Su padre es un judío que es descendiente de un judío húngaro. Sus dos abuelos eran daneses, escocés, y tuvo dos hermanas, y tuvo dos hermanas y dos hermanos, el cual uno murió de drogas, murió por adicción a drogas, Esclerosis. ajá, por sobredosis. Y eh, ella mm, no puede tener hijos, la doctora Tess en la vida real no puede tener hijos y adopta dos. Uno de ellos es transgénero. Entonces, me gustó mucho la investigación que hizo mi esposa, porque cómo se ve ese conflicto en la vida real es un poco más fuerte. Sí. Y de verdad ella tiene mucha economía, porque se casa igual con un tipo, este, un tipo rey no me acuerdo dónde es, y a ella la nombran Lady, o sea, a ella la nombran Lady, pero no puede tener hijos y una de sus hijas es transgénero. Ella vive con un miedo irracional. En la vida real, la doctora Tess vive con un miedo irracional de que la vayan a querer asesinar. ¿Por qué? Porque hoy en día se sufre mucha violencia a los transgéneros. Ujú. Yo le digo un miedo irracional porque no la han asesinado, pero ella dice en sus entrevistas que vive con mucho miedo de que pase. Entonces, como lo sabemos muy bien nosotros, entre más miedo le tienes a una cosa, más lo atraes. Sí. Entonces, es un miedo irracional que viene
de las guerras antiguas que tuvieron los judíos cuando pasó lo del holocausto de Hitler. Ujú. Entonces, aquí está un caso extraordinario de lealtad familiar, tanto como en la vida real, tanto como en la película, si te das cuenta. Ujú. No sé qué tal te parece esto. Interesante. Y por ejemplo, aquí el hecho de que ella no pueda tener hijos, a lo mejor no sería como también un bloqueo para no perpetuar esto de, pues la matanza, como dices, pues si tengo hijos, están en riesgo de morir. No sé, no. Exactamente, es una solución, es una reparación de todo el dolor que hubo en aquellos años del Holocausto, guerras de húngaros, de todo este tipo de situaciones, y se van entrelazando lealtades muy fuertes. Son realmente lealtades que van haciendo de tres en tres en el árbol repeticiones muy fuertes. Aquí está voy a compartir un poquito de las imágenes Ujú. de la película. Y ella aquí, se ve aquí como, aquí está Lindsay, aquí está la doctora Test, y cómo representa el simbolismo de la rebeldía. Sí. O sea, una mujer es rebelde, ¿por qué? Porque no estuvo papá, porque excluyeron al masculino. Entonces simboliza la, la mujer rebelde o el hombre rebelde, ¿eh? Porque un grafitero o el 90% de los hombres que están en la cárcel son hombres sin padre, sin límites. Entonces es el berrinche, quiero a mi padre. Y se representa muy bien en la película, está muy bueno. En la primera película, ellas duermen solas, juntas. Bueno, no juntas, en diferente cama, diferente cuarto, pero duerme sola y se va a casar la mamá, la doctora Test. Y entonces, todavía vive en esa lealtad de vivo como un joven. No logra cerrar esa parte de vivir, dormir en una cama con una pareja. Y como dice el psicólogo David, dice, un matrimonio puede ser las dos cosas. Por muchos años puede ser el cielo si logras observar tus lealtades, tus creencias y ves al otro como un espejo para sanarte a ti, pero también puede ser un infierno. Un matrimonio puede ser un infierno si lo vives desde un encierro, desde una especie de pago kármico, de esta es mi cruz, y no tomas terapia, no tomas ninguna para ir sanando los dos juntos, o uno no cede y el otro sí. Entonces se ve como un símbolo de libertad. Esta película es como un símbolo de libertad. Me libero de esa esclavitud y logro trascenderlo consiguiendo un marido que me acepte como el superhombre, que era el que te decía. El superhombre me acepta y entonces me da tiempo a mí de solucionar mis lealtades familiares, solucionar mis conflictos como mujer. Entonces, con ese mismo superhombre, también está la oportunidad de con un superhombre que tú tienes, no necesariamente tiene que romperse el vínculo con el hombre biológico, el padre biológico, también puede convertirse en el superhombre, el padre biológico, que esa es como que la distorsión que hace la sociedad. Por ejemplo, un ejemplo muy grande es pues mi misma madre, o sea, se queda con su hombre biológico, papá biológico, mi papá biológico, y se vuelve mi papá el superhombre. Ahorita es un protector de mi madre. Antes no era tanto así, ha ido evolucionando. Y a veces sucede de este tipo de desenlaces y trascendencias cuando tú vas trabajando en ti. Yo he visto mucho trabajar a mi madre, que es lo que Fabiola, en ella misma. Entonces ha logrado eso.
Se puede lograr de esa manera, pero está muy padre como esta película, si ustedes la ven una seguida de otra, se van a dar cuenta cómo se repiten muchas cosas por lealtad. ¿Qué te parece? ¿Cómo está el análisis que hizo aquí mi esposa y un servidor? Interesante y fíjate que he notado que ya, por ejemplo, Netflix y así empiezan a meter como más este tipo de información que son biodescodificación, constelaciones, que muchas veces la gente que no sabe no lo toma como muy en serio, ¿no? Como tú decías, hay bases científicas, hay antecedentes, muchos referentes de psicología, en fin, pero hay gente que todavía como que no lo logra dimensionar como que son cosas de la vida cotidiana que tienen una solución, ¿no? O sea, es como algo muy común, pero como dices, si no lo vemos desde afuera con ayuda de un terapeuta, pues es difícil salir de eso, ¿no? No, como te comentaba tu esposa, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que estas personas no lo vean? Pues sí, o sea, ella porque ya tiene otra conciencia, pero ellos no lo ven, te digo, como algo negativo. Entonces es importante Sí, que la gente cuando ya le representa un problema, lo que sea físico, emocional, de plano no encuentro pareja, no me llevo bien con nadie, dices, hay algo, ¿no? O sea que ya lo identificaste, hay un patrón, hay una constante, tendrías que decir, bueno, voy a ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto en mi vida? ¿Por qué hay este desequilibrio? ¿Por qué incluso no soy feliz, ¿no? Tengo éxito, reconocimiento, lo que te venden que tiene que ser, ¿no? Tengo familia, tengo esposa, pero a lo mejor en el fondo hay algo que no me termina de llenar, ¿no? Como que ese vacío, siempre hay algo que no es suficiente, ¿no? Entonces, sí. pues esa como que la invitación a la gente, ¿no? Que busque otras Y, alternativas. y fíjate que es algo que yo le comentaba igual a ella y a mí, o sea, nos damos cuenta los dos que llega un momento que las emociones no van a estar, o sea, se van a ir y definitivamente el valor de tener una familia, el valor de, de estar en una relación larga, duradera, te ayuda ya no a vivir en esa infancia, sino crear a ese adulto equilibrado para poder trascender. O sea, Ujú. si tú vives en una relación duradera, vas a pasar por un momento de pérdida de líbido, pérdida de emociones, pérdida de gusto por la relación. Eso es una realidad. Ese suceso en inteligencia emocional se le llama duelo o en tanatología también, pero biológicamente a los 35 años biológicamente bajan tus hormonas de testosterona, bajan tus hormonas de andrógenos como mujer, estrógenos. Entonces, biológicamente es una llave que hay que abrir voluntariamente como pareja. No es algo que te van a hacer a ti. Entonces, hemos ido descubriendo, Cel y yo, que es sumamente complicado, pero como diría nuevamente el psicólogo David Ozara, psicóloga Sara, decían también en un podcast el, que el anhelar quedarte en una relación duradera te ayuda a ir a un proceso más allá, te ayuda a ir a un proceso más allá y a trascender como ser humano, porque es muy fácil, por inercia, tener esa alternativa de que si ya no sale bien la relación, pues no importa, puedo irme, puedo salir. En un diferente contexto a veces es necesario poner un límite en una relación, como te digo, puede ser el cielo, puede ser el infierno, pero con una ayuda
terapéutica, una ayuda espiritual, llámale tu Dios, llámale tu religión, llámale inteligencia espiritual que también ya la estableció Howard Gardner en las inteligencias múltiples, llámale conciencia infinita, llámale universo, pero con ayuda de esas dos cosas, esas dos áreas como ser humano, tú puedes llegar a trascender muchas cosas sin necesidad de cortar, de sacar de ti, tanto como tumores, como enfermedades, como personas. Ese es como que ahorita eh, el resumen de lo que puedo llegar ahorita a comunicar. Y es como dice aquí, creo que dice la Coxegna, dice, ese pensar, bueno, no creo, lo está diciendo, ese pensar, actuar de los demás, personas de observar y reconocer eso que estoy observando del otro. Y me movió, me incomodó, no me gustó. Si me movió, ¿para qué me está mostrando a mí que no me gustó y requiero sanar yo? La otra persona solo me está mostrando mi herida no cicatrizada. Entonces con eso cerramos. ¿Algo más que tú quieras decir, Judith? Pues invita a la gente para que si notó que tiene una lealtad, conoce a alguien que a lo mejor quiera Sí, trabajar, ahora sí que de forma, como dices, respetuosa, ¿verdad? ¿No? Como lo comentabas desde un inicio, porque siempre digo, ¿no? Cuando llega un paciente y me dice, es que quiero traer a mis familiares, a ver, pregúntale primero si esa persona quiere, porque a veces queremos ayudar a todo mundo y esa persona no está dispuesta, no le interesa. Entonces, así es. ¿cómo los invitarías? Para que, Pues que vean primeramente que mándales este podcast, que les manden este podcast. Ahorita le vamos a subir el link y, y pues mensajes indirectos, o sea, siempre es mejor con el ejemplo decirle, mira, esto me gustaría. Dale Carnegie habla en su libro Cómo ganar amigos e influenciar en las personas, habla de darle a la persona lo que quiere primero y díselo indirectamente, que es, eh, dile, primero háblale de ti, o sea, eh, yo me di cuenta que hice esto y me ha funcionado y, y quisiera mostrártelo si tú quieres, yo sé que tú estás bien, pero me gustaría mostrártelo desde este punto de vista. O mira lo que estoy haciendo. Estuve en un diplomado de inteligencia emocional y había una terapeuta también que decía que vivía con un narcisista, su esposo, y es una escritora también, de hecho, y decía que ella, todos sus escritos, que ella iba sacando sus investigaciones y se iba asustando de decir, sí, mi esposo es narcisista, se los iba dando y decía, como él era muy perfeccionista, un error de ortografía se lo criticaba muy fuerte, entonces ella decía, Tem, ayúdame con esto, ¿no? Y entonces él lo leía y no decía nada porque se da cuenta y todo eso le fue ayudando. Entonces, hasta que yo mismo estuve en un congreso de inteligencia emocional, el cual participé, de una ponencia, donde lo vi ahí y dije, wow, está aquí, quiso venir a instruirse, a crecer, cuando un narcisista nunca va a ir a una terapia, nunca va a ir, ¿eh? yo he sabido que de casos que a veces van, como para aprender a manipular, Exacto, pero en terapia solamente de por eso parejas, van. digamos, pero no porque quieran trabajar algo, ¿no? Sí, y realmente iba porque le estaba surgiendo en esa neuroplasticidad un amor hacia ella. Yo lo vi genuinamente ese día. No tuve que preguntarle nada, pero se ve. Entonces esa es una manera muy Sutil, práctica, vaya. muy útil, muy práctica. Dice aquí Mario, dice importante saber los puntos de vista y no quedarnos en un personaje temporal.
Exactamente, Mario. Para que mis seres queridos quieran, primero lo hago yo con el ejemplo. Muy bien, dice la Coxegna. Bueno, pues un saludo, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo podcast del próximo Hasta día. luego. Hasta luego. Gracias, Michelle. Bye.